Resulta ser que los movimientos armónicos están asociados con el movimiento circular. Entonces, recuerden que yo puedo hacer una regla de 3. T entre el periodo es igual a pi es igual a teta, el ángulo, entre 2pi. Es decir, por ejemplo, para el planeta Tierra, cuando orbita alrededor del Sol, vean que si yo lo veo desde una perspectiva de diámetro, si yo pongo que la Tierra está, el Sol está en la posición de equilibrio, la Tierra recorre radio y luego se devuelve a menos radio. Por ejemplo, recorre radio y luego se devuelve a menos radio. Radio y luego a menos radio. Entonces vean que podemos decir que un movimiento armónico es simplemente una proyección del movimiento circular uniforme sobre el diámetro. Entonces, con esto podemos entender, ahora sí, que es un movimiento armónico simple. Bueno, es un movimiento oscilatorio y si yo veo la proyección es un movimiento circular. ¿A qué me refiero? Nos vamos a ir a ver una simulación. Si lo veo desde esta perspectiva, por supuesto. Es un movimiento ondulatorio o oscilatorio. Ahora, si lo veo de la perspectiva de arriba, vean que está asociado con el movimiento circular. Entonces, en la parte final del curso, bueno, perdón, del día de hoy, vamos a aprender sobre casos particulares del movimiento armónico. Vean, ya desearíamos los seres humanos que un movimiento armónico fuera perfecto y durara para toda la eternidad. Sin embargo, sabemos que cuando comenzamos a oscilar un sistema, por ejemplo, ustedes tiran un péndulo o tiran a alguien de una hamaca, va a ser así y así, así y así. Poco a poco ustedes van a ver cómo el péndulo o la hamaca pierde oscilación. Pues resulta ser que tarde o temprano, por fuerzas de arrastre o rozamiento, van a provocar que ese movimiento pare. Es decir, en realidad, si yo veo una gráfica de X versus T, en lugar de una gráfica de seno y coseno perfecta, yo veo algo así, veo como primero comienzo muy tuanis, pero luego voy perdiendo oscilación. A este caso donde hay oscilación, pero voy perdiendo amplitud, se llama subamortiguamiento. Cuando no hay oscilaciones y el sistema vuelve a su posición de equilibrio, se llama amortiguamiento crítico. Vean la gráfica. Entonces, veamos los tipos de casos. Entonces, de nuevo, en la vida real, las oscilaciones no son perfectas, es decir, no continúan de esa forma de seno y coseno. Al contrario, tarde o temprano, por efectos de rozamiento y fricción, se van perdiendo. ¿Cuáles son los tipos de oscilaciones amortiguadas? Bueno, vamos a considerar una fuerza de arrastre. Recuerden, lo vimos de hecho en el capítulo de Newton. Una fuerza de arrastre es menos un B, un factor B, que es una constante, por una velocidad. Hay tres tipos grandes de amortiguamiento. Está
el amortiguamiento para una fuerza de arrastre no muy grande. Cuando la fuerza de arrastre no es muy grande, todavía hay oscilaciones, pero conforme avanzan el tiempo se van perdiendo. Es decir, la amplitud decrece gradualmente. Oscila, pero se va perdiendo. Si yo aumento el valor de B, voy a ocasionar que ya no haya oscilaciones y el sistema se vuelve a su posición de equilibrio. Es decir, deja de oscilar. Si yo aumento B, el sistema puede dejar de oscilar. Ahora, si yo aumento demasiado el valor de B, todavía más se vuelve a la posición de equilibrio. Es decir, el sistema ahora tiende más lento a la posición de equilibrio. Se hace todavía más imposible la oscilación. Entonces, veamos los casos concretos. Comenzamos con un caso que estudiamos bastante en ingeniería, el caso subamortiguado. Es decir, hay un B, una fuerza de arrastre, pero no tan grande, de tal forma que por lo menos hayan oscilaciones, pero se van perdiendo conforme pasa el tiempo. Entonces, esta fórmula no se puede demostrar con lo que tenemos de este curso, pero es esto: la posición para una oscilación subamortiguada es la amplitud por un término, amplitud que cae. O sea, esto por esto es lo que provoca que la amplitud caiga. Por el término sinusoidal, donde el omega amortiguado es la raíz de K entre M por menos la constante B que viene de la fuerza de rozamiento entre 4M cuadrado. Esta es la oscilación. Entonces, lo que ustedes pueden ver es que conforme vamos aumentando el tiempo, la oscilación en amplitud se va haciendo cada vez más pequeña. Si yo trazo líneas entre cada montañita, a esto es lo que se conoce como la envolvente. La envolvente es este término, A por E a la menos 2 entre 2M. Por tanto, ¿qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido que los sistemas no son osciladores perfectos. Si hay rozamiento, que en la vida real lo hay, pueden haber tres clases de oscilaciones. La subamortiguada, donde la constante B es pequeñita y es menor que la constante K. Todavía hay oscilaciones, pero se pierden. Es decir, caen con el tiempo. Si yo sigo aumentando el valor de B hasta llegar a un valor de K, llego al amortiguamiento crítico. Es decir, cuando ya técnicamente ya no puedo haber oscilación. Y si sigo aumentando el valor de B, voy a llegar al caso de sobreamortiguamiento. Es decir, ya no puede haber oscilación. En resumen, los tres tipos de osciladores. Subamortiguados. B es pequeño de tal forma que todavía hay oscilación, pero la amplitud se va perdiendo. Amortiguamiento crítico. B es lo suficientemente grande para que ya casi no haya oscilación y se devuelva a su posición de equilibrio. Y sobreamortiguamiento. Imposible oscilar. B es demasiado grande. Por último, veamos las oscilaciones forzadas. Las oscilaciones forzadas es simplemente algo
que mantenga la oscilación de forma externa. O sea, agregar un motor externo. Entonces, por ejemplo, si yo empujo más fuerte, incremento la energía del sistema, es decir, aumenta la amplitud. Por ende, si yo pongo un agente externo para ayudar a mi oscilación, va a aumentar la amplitud. Ejemplos de oscilaciones forzadas: el sonido, la reflexión y el color azul del cielo se pueden explicar mediante oscilaciones forzadas. Otro aspecto importante es la resonancia. La resonancia tiene lugar cuando la frecuencia de excitación es igual a la frecuencia natural del oscilador. Entonces, con esto terminamos esta nueva unidad y vamos a ver una pequeña simulación.